Welcome to my channel. Hoy cumplo 70 años y mi hijo acaba de romperme el brazo porque empujé a su esposa. No fue un accidente. Fue un castigo. Julián me agarró del hombro con una fuerza que no reconocí, me torció el brazo hacia atrás hasta que escuché el crujido, y luego me arrastró hasta el cuartito de limpieza mientras yo gritaba de dolor. Su esposa miraba desde el pasillo con los brazos cruzados, sin decir nada, con esa sonrisa fría que siempre tiene cuando gana. Me encerró con llave. Escuché sus pasos alejándose. Escuché su voz diciéndole a ella que ya había aprendido la lección. Y luego, silencio. Un silencio tan pesado que dolía más que el brazo. Estoy sentada en el suelo de este cuarto oscuro que huele a cloro y a humedad, con el brazo izquierdo colgando inútil a mi costado, hinchado, palpitante. Cada latido de mi corazón manda una ola de dolor que me sube hasta el hombro. Tengo la blusa manchada de sudor y lágrimas. Afuera puedo escuchar risas. Risas en mi propia casa. En mi cumpleaños. Como si no hubiera pasado nada. Como si su madre no estuviera encerrada como un animal. Hace 4 horas estábamos todos sentados en la mesa del comedor. Yo había preparado mi propio pastel, decorado mi propia mesa, porque nadie más lo haría. Patricia, mi vecina, vino con flores y un abrazo sincero. Fue la única. Julián llegó tarde con esa mujer. Ni siquiera me felicitaron. Se sentaron, comieron, hablaron entre ellos como si yo no existiera. Y entonces vi algo que llevaba semanas sospechando. Vi cómo ella metía la mano en mi bolso que estaba colgado en la silla del comedor. Vi cómo sacaba mi billetera. Vi cómo tomaba billetes y los guardaba en su cartera con una tranquilidad espantosa. Me levanté tan rápido que tiré mi silla. Le grité. Le dije ladrona. Le dije que llevaba meses robándome, que yo no era tonta, que había visto los retiros en mi cuenta bancaria, que había encontrado mis joyas en su cuarto. Ella se puso de pie, me miró con esos ojos vacíos y me dijo que yo estaba loca, que era una vieja paranoica, que nadie me creería. Julián también se levantó, pero no me defendió. Me miró con asco, con un desprecio que me heló la sangre. Y le creyó a ella. Le creyó a ella y no a su propia madre. Entonces yo hice algo que nunca debía hacer. Me acerqué a ella, le puse la mano en el pecho y la empujé. No fue fuerte. Apenas la moví. Pero ella se dejó caer hacia atrás como si la hubiera golpeado con toda mi fuerza, tropezó con la silla y cayó al suelo gritando. Fue teatro. Puro teatro. Pero Julián no lo vio así. Julián vio a su madre agrediendo a su esposa. Y entonces vino hacia mí con una furia que jamás había visto en sus ojos. Me agarró del brazo. Yo traté de soltarme. Le dije que me estaba lastimando. Le supliqué. Pero la apretó más fuerte y empezó a torcerme el brazo hacia atrás. Sentí el hueso resistir. Sentí como algo dentro de mí se partía. Y luego vino el dolor. Un dolor blanco, cegador, que me hizo gritar hasta quedarme sin aire. Me arrastró por el pasillo mientras yo lloraba, mientras le rogaba que parara. Patricia gritaba desde la puerta que llamaría a la policía. Pero Julián no se detuvo. Me metió aquí, a este cuarto sin ventanas, y cerró la puerta. Escuché la llave girar. Escuché su voz al otro lado, tranquila, fría, diciendo las palabras que nunca olvidaré. Aprende cuál es tu lugar, mamá. En esta casa ya no mandas tú. Aquí mando yo. Y si vuelves a tocar a mi esposa, te va a ir mucho peor. Golpeé la puerta con mi mano buena. Le grité que me sacara, que necesitaba un médico, que me estaba muriendo de dolor. Él no respondió. Solo se fue. Y yo me quedé aquí, desplomada contra la pared, abrazando mi brazo roto, sintiendo como la hinchazón crecía, como los dedos se me entumecían. No sé cuánto tiempo ha pasado. Podría ser 1 hora. Podrían ser 3. En la oscuridad es difícil saberlo. El dolor ha cambiado. Ya no es agudo. Ahora es profundo, constante, como un animal mordiéndome por dentro. Pienso en cómo llegué hasta aquí. Pienso en la mujer que fui hace 30 años, cuando Julián era un niño y yo trabajaba doble turno en la fábrica textil para que no le faltara nada. Pienso en las noches que pasé despierta cosiendo uniformes ajenos para pagarle la escuela privada. Pienso en cómo vendí las pocas joyas que tenía de mi madre para comprarle su primera computadora. Lo di todo. Todo. Y ahora estoy aquí,
encerrada como un perro, con el brazo roto por su mano. Pero entonces recuerdo algo. Recuerdo que esta mañana, antes de que llegaran, guardé mi teléfono celular en el bolsillo secreto de mi delantal. Ese delantal viejo que uso para cocinar, el que tiene un bolsillo interno que cosí yo misma hace años. Meto la mano temblorosa en el bolsillo. Y ahí está. El teléfono. Pequeño, raspado, con la pantalla medio rota, pero ahí está. Lo saco con cuidado, usando solo la mano derecha porque la izquierda ya no me responde. La luz de la pantalla me ciega por un momento en la oscuridad. Tengo señal. Tengo batería. Podría llamar a la policía. Podría llamar a Patricia. Podría llamar a una ambulancia. Pero no lo hago. Porque en este momento, con el brazo destrozado, con el corazón partido, con la dignidad pisoteada, yo no quiero ayuda. Yo quiero justicia. Y sé exactamente a quién llamar. Busco en mis contactos un nombre que no he marcado en 15 años. Un nombre que guardé todo este tiempo sin saber por qué. Ricardo Herrera. Mi abogado. Pero no cualquier abogado. Ricardo es el hombre que me ayudó cuando mi esposo murió y los buitres de su familia quisieron quitarme todo. Es el hombre que peleó cada centavo, cada propiedad, cada derecho que me correspondía. Es el hombre que me dijo hace 15 años, Matilde, si algún día necesitas que alguien desaparezca un problema, tú me llamas. No importa cuánto tiempo haya pasado. Mis dedos tiemblan sobre la pantalla. Marco el número. Suena una vez. 2 veces. Al tercer tono, contesta. Su voz es exactamente como la recordaba. Grave, calmada, con ese tono de hombre que ha visto demasiado. Matilde dice, sin preguntarme cómo estoy, sin sorpresa en su voz. Como si hubiera estado esperando esta llamada durante 15 años. Ricardo, le digo, y mi voz suena rota, pequeña, pero firme. Necesito que vengas. Mi hijo me rompió el brazo. Me tiene encerrada. Él y su esposa me están robando todo. Y yo ya no quiero perdonar. Ya no quiero ser la buena madre. Quiero que pagues cada cosa que me hicieron. Hay un silencio del otro lado. Luego escucho cómo respira profundo. Dime la dirección, dice. Y Matilde, quiero que me escuches bien. No dejes que esos ingratos salgan sin pagar. Con todo. Cuelgo el teléfono. Me quedo sentada en el suelo oscuro, abrazando mi brazo roto, sintiendo como algo dentro de mí cambia. Ya no soy la madre que suplica. Ya no soy la vieja que llora. Soy la mujer que construyó un imperio desde cero. Soy la mujer que sobrevivió a la pobreza, a la viudez, a la traición. Y ahora, soy la mujer que cobrará cada lágrima, cada golpe, cada humillación. Afuera siguen las risas. Pero muy pronto, esas risas se van a convertir en otra cosa. Quiero que me cuentes algo en los comentarios. Quiero que me digas si alguna vez te sentiste invisible en tu propia casa. Si alguna vez alguien de tu propia sangre te hizo sentir que ya no servías para nada. Porque yo necesito saber que no estoy sola en esto. Necesito saber que alguien allá afuera entiende lo que se siente cuando tu propio hijo te mira como si fueras basura. Déjame un comentario. Aunque sea una palabra. Porque en este momento, encerrada en esta oscuridad, necesito saber que mi voz todavía importa para alguien. El cuartito huele a productos de limpieza viejos y a humedad. Hay una gotera en algún lugar que no puedo ver, porque cada pocos segundos escucho una gota cayendo contra el piso de cemento. Plop, plop, plop. Como un reloj marcando el tiempo de mi humillación. Mis ojos ya se acostumbraron a la oscuridad y puedo distinguir las formas borrosas de las escobas apoyadas contra la pared, los baldes apilados en la esquina, las botellas de cloro alineadas en el estante. Este cuarto donde guardo las cosas de limpieza se ha convertido en mi celda. En mi propia casa. La casa que compré con el dinero del seguro de vida de mi esposo. La casa por la que peleé en los tribunales durante 2 años contra sus hermanos que querían dejarnos en la calle a Julián y a mí. El brazo me late con un dolor sordo que me sube hasta el cuello. Está caliente. Hinchado. Cuando trato de mover los dedos apenas responden, como si ya no fueran míos. Sé que está roto. Sé que necesito un médico. Pero más que eso, necesito que Ricardo llegue. Necesito que vea lo que me hicieron. Necesito testigos de esta injusticia antes de que Julián invente alguna historia,
antes de que esa mujer termine de envenenarle la cabeza completamente. Me acomodo contra la pared fría tratando de encontrar una posición donde el dolor sea más soportable. No la hay. Cada movimiento manda oleadas de agonía por todo mi cuerpo. Cierro los ojos y trato de respirar despacio, como me enseñaron en aquellas clases de yoga para la tercera edad a las que iba antes de que ella llegara a nuestras vidas. Antes de que todo cambiara. Pienso en las señales. Todas esas pequeñas señales que vi y que ignoré porque no quería creer lo que estaban diciéndome. La primera fue hace 2 años, cuando Julián llegó a casa con ella colgada del brazo. Nereida, se llamaba. Un nombre bonito para una serpiente. Tenía 32 años, 15 menos que mi hijo. Rubia teñida, uñas largas siempre perfectas, ropa cara que no iba con el sueldo que decía tener como secretaria. Me sonrió con todos los dientes cuando Julián me la presentó, pero sus ojos estaban calculando, midiendo, evaluando cuánto podía sacarme. Al principio fue sutil. Comentarios sobre lo grande que era la casa para una persona sola. Preguntas sobre mis finanzas que disfrazaba de preocupación. Matilde, ¿estás segura de que puedes mantener esta casa tú sola? Los impuestos deben ser carísimos. Julián y yo podríamos ayudarte si nos mudamos contigo. Yo le dije que no necesitaba ayuda, que manejaba perfectamente mis asuntos. Pero Julián insistió. Me dijo que era lo mejor, que así podía cuidarme ahora que estaba mayor. Mayor. Como si 70 años significara que ya no podía pensar por mí misma. Se mudaron hace 1 año y medio. Trajeron sus cosas un sábado por la mañana en una camioneta rentada. Yo les di las 2 habitaciones del segundo piso, las más grandes, las que tenían baño privado. Me quedé con mi habitación de siempre en la planta baja. Pensé que sería bueno tener compañía. Pensé que conocería a mis nietos algún día, que tendría una familia de verdad otra vez. ¡Qué tonta fui! Los primeros meses fueron tolerables. Nereida cocinaba de vez en cuando, aunque siempre se quejaba de que mis sartenes eran muy viejos, de que mi estufa no servía, de que necesitábamos electrodomésticos nuevos. Julián empezó a llegar tarde del trabajo, a encerrarse en su cuarto con ella, a hablarme menos. Pero yo pensé que era normal, que era la vida de pareja, que yo debía darles espacio. Entonces empezaron a desaparecer cosas. Primero fue el broche de plata que había sido de mi abuela. Busqué por toda la casa pensando que lo había extraviado. Nunca apareció. Luego fue un billete de $50 que tenía guardado en mi Biblia. Después, $100 de mi bolso. Pequeñas cantidades que hacían que dudara de mí misma. Que me hicieran pensar que quizás si estaba perdiendo la memoria, como Nereida sugería cada vez con más frecuencia delante de Julián. Un día encontré mi joyero abierto en mi habitación. Faltaban los aretes de oro que me había regalado mi esposo en nuestro 20º aniversario. Faltaba la cadena de oro que había comprado con mi primer sueldo. Fui directamente a confrontar a Nereida. Ella estaba en la cocina tomando café, tranquila, como si nada. Le pregunté si había visto mis joyas. Me miró con esa cara de inocencia perfectamente actuada y me dijo que no. Que probablemente las había vendido yo misma y lo había olvidado. Que a su abuela también le pasaba. Que era parte del envejecimiento. Me mordí la lengua. No dije nada más. Pero esa noche, cuando ellos salieron, entré a su habitación. Y ahí estaban. En su tocador. Mis aretes. Mi cadena. Incluso había otras cosas que no había notado que faltaban. Un anillo pequeño de mi madre. Una pulsera que raramente usaba. Las tomé todas y las escondí en un lugar nuevo, en una caja de zapatos en el fondo de mi armario, bajo mantas viejas. Pero no le dije nada a Julián. Debía haberlo hecho. Debía haber llamado a la policía ese mismo día. Hace 6 meses noté algo peor. Mis estados de cuenta bancarios mostraban retiros que yo no había hecho. $300 aquí, 500 allá. Pequeñas cantidades que sumaban miles. Fui al banco. Me dijeron que los retiros se habían hecho con mi tarjeta y mi clave. Pero yo no había hecho ningún retiro. Nunca uso la tarjeta. Siempre saco dinero en persona con el cajero. Le pregunté si tenían cámaras. Me mostraron el video. Era Nereida, usando mi tarjeta en el cajero automático como si fuera lo más natural del mundo. Cambié mi clave esa misma tarde.
Cuando llegué a casa, le pedí a Julián que habláramos a solas. Le mostré los estados de cuenta. Le mostré la foto que el banco me había dado de Nereida en el cajero. Le dije que su esposa me estaba robando. Esperaba que se enojara. Esperaba que la confrontara. Esperaba que me defendiera. Pero no hizo nada de eso. Se puso de pie, me quitó los papeles de las manos, los rompió en pedazos y me dijo que estaba loca. Que Nereida jamás haría eso. Que probablemente yo le había dado la tarjeta y se me había olvidado. Que dejara de inventar cosas para causar problemas en su matrimonio. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Mi hijo no me creía. Mi propio hijo elegía a una ladrona sobre su madre. Y yo me quedé callada otra vez. Porque tenía miedo. Miedo de que me echaran de mi propia casa. Miedo de quedarme sola. Miedo de admitir que había perdido a mi hijo para siempre. Escucho pasos arriba. Voces amortiguadas. Risas. Están celebrando. Están en mi sala, comiendo mi comida, en mi casa, mientras yo estoy aquí abajo con el brazo roto. El teléfono todavía está en mi mano. La pantalla se apagó, pero lo sostengo como si fuera un salvavidas. Ricardo dijo que vendría. No sé cuánto tardará. No sé qué hará cuando llegue. Pero sé que por primera vez en 2 años, alguien va a estar de mi lado. Alguien va a creerme. Alguien va a hacer que esto termine. Afuera escucho un motor. Un carro estacionándose frente a la casa. Mi corazón late más rápido. Podría ser él. Podría ser Ricardo. Me incorporo como puedo, aguantando el dolor que me atraviesa el brazo. Me pongo de pie apoyándome contra la pared. Estoy lista. Lista para que esto termine. Lista para que empiece la justicia. Todo empezó el día que Julián me dijo que había conocido a alguien especial. Fue hace 3 años, en un domingo de esos tranquilos donde yo preparaba el almuerzo y él venía a visitarme como todos los fines de semana. Llegó con esa sonrisa que no veía en su cara desde que era adolescente. Una sonrisa que me hizo sentir feliz por él, porque después del divorcio con su primera esposa había estado tan triste, tan perdido. Me abrazó en la puerta y me dijo: «Mamá, conocí a una mujer increíble. Se llama Nereida. Quiero que la conozcas». Yo me emocioné. Claro que me emocioné. Mi hijo volvía a sonreír. Mi hijo había encontrado a alguien que lo hacía feliz. Le pregunté todo. ¿Cómo se conocieron? ¿A qué se dedicaba ella? ¿Cuánto tiempo llevaban saliendo? Me contó que se habían conocido en un bar cerca de su oficina, que ella trabajaba como secretaria en una empresa de importaciones, que era divertida, inteligente, que lo hacía sentir joven otra vez. No mencionó que era 15 años menor que él. Eso lo descubriría después. La trajo a casa 2 semanas más tarde. Yo había cocinado durante todo el día. Preparé mole como a Julián le gusta, arroz rojo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano. Puse la mesa bonita con el mantel de encaje que había sido de mi suegra, saqué la vajilla buena que casi nunca usaba. Quería causarle una buena impresión. Quería que viera que venía de una familia decente, trabajadora, con valores. Cuando llegaron, lo primero que noté fue su ropa. Nereida traía un vestido blanco ajustado, tacones altísimos, un bolso de marca que yo sabía que costaba más de $1000 porque lo había visto en una revista. Para una secretaria, se vestía muy bien. Demasiado bien. Pero me dije a mí misma que no debía juzgar. Que quizás había ahorrado para comprarse cosas bonitas. Que no era asunto mío. Me saludó con 2 besos en las mejillas y un abrazo que olía a perfume caro. «Señora Matilde, qué gusto conocerla por fin. Julián habla todo el tiempo de usted». Su voz era dulce, suave, perfectamente modulada. Sus uñas eran largas y estaban pintadas de rojo brillante. Cuando me soltó, vi cómo sus ojos recorrían la sala. No me estaba mirando a mí. Estaba evaluando la casa. Los muebles. Las pinturas en la pared. El tamaño de las habitaciones que podía ver desde la entrada. Durante la comida habló mucho. Demasiado. Me contó que venía de un pueblo pequeño en el sur, que había llegado a la ciudad buscando mejores oportunidades, que su familia era humilde pero honrada. Todo sonaba ensayado. Como un discurso que había practicado frente al espejo. Julián la miraba embobado, colgado de cada palabra, asintiendo como un tonto enamorado. Yo traté de hacer preguntas.
Le pregunté sobre su trabajo, sobre sus planes a futuro, sobre qué buscaba en una relación. Sus respuestas eran vagas, generales, llenas de frases hechas. Después de comer, mientras yo levantaba la mesa, escuché a Nereida diciéndole a Julián en voz baja: «Tu mamá vive sola en esta casa tan grande. Debe sentirse muy sola. Y es peligroso para una mujer de su edad vivir sin compañía. Cualquier cosa podría pasarle». Julián respondió algo que no alcancé a escuchar, pero el tono era preocupado. Ella estaba plantando semillas. Desde el primer día estaba plantando las semillas de lo que vendría después. Las visitas se hicieron más frecuentes. Julián empezó a traerla cada fin de semana. Siempre llegaban con las manos vacías. Nunca traía ni una botella de vino, ni un postre, nada. Pero yo cocinaba para ellos de todas formas. Los recibía con los brazos abiertos porque quería que mi hijo fuera feliz. Quería creer que esta mujer era buena para él. Nereida empezó a hacer comentarios sobre la casa. Que las paredes necesitaban pintura. Que los muebles ya estaban muy viejos. Que el jardín estaba descuidado. Siempre lo decía con una sonrisa, como si estuviera tratando de ayudar, pero yo sentía el veneno detrás de cada palabra. Y Julián empezó a repetir esas cosas. «Mamá, Nereida tiene razón, deberías renovar un poco la casa. Yo puedo ayudarte a buscar pintores». Yo le decía que no tenía dinero para eso, que la casa estaba bien como estaba. Pero él insistía. Un día llegaron sin avisar. Era un martes por la tarde y yo estaba en el jardín podando las rosas. Escuché el timbre y fui a abrir con las manos todavía sucias de tierra. Era Julián, y traía a Nereida. Me sorprendió verlos porque él nunca venía entre semana. «Mamá, necesitamos hablar contigo», me dijo con una seriedad que me puso nerviosa. Entramos a la sala y nos sentamos. Nereida tomó la mano de Julián como buscando apoyo. «Mamá», dijo Julián, «nos vamos a casar». Yo grité de felicidad. Me levanté a abrazarlo. Estaba genuinamente emocionada. Iba a tener una nuera. Quizás tendría nietos pronto. Quizás volvería a tener una familia completa. Qué ingenua fui. Qué ciega estuve. Pero Julián no había terminado. «Y hemos estado pensando», continuó, mirando a Nereida antes de volver a mirarme, «que después de la boda nos gustaría mudarnos contigo. Esta casa es muy grande para ti sola. Nosotros podríamos ayudarte con los gastos, con el mantenimiento. Y tú tendrías compañía. Sería bueno para todos». Algo en mi estómago se retorció. Algo me decía que esto era una mala idea. Pero miré a mi hijo, vi la esperanza en sus ojos, y no pude decirle que no. Era mi único hijo. Mi única familia. Si esto lo hacía feliz, yo tenía que aceptarlo. «Claro, mijo», le dije. «Esta siempre será tu casa. Pueden mudarse cuando quieran». Nereida sonrió. Fue una sonrisa rápida, triunfal, que desapareció de su cara tan rápido que casi pensé que la había imaginado. Pero la vi. Vi cómo apretó la mano de Julián. Vi cómo sus ojos brillaron con algo que no era amor. Era victoria. Se casaron 3 meses después en una boda pequeña que yo pagué. Nereida quería algo grande, elegante, en un hotel de lujo. Pero Julián me pidió que los ayudara económicamente porque él no tenía ahorros suficientes. Yo saqué $8,000 de mi cuenta de ahorros. Dinero que había estado guardando para emergencias. Pagué el salón, la comida, el fotógrafo, hasta el vestido de ella que costó $2,000. Nereida lo eligió sin preguntarme si podía pagarlo. Solo lo compró y me pasó la factura. El día de la boda ella estaba radiante. Yo estaba sentada en primera fila, viendo a mi hijo casarse, sintiendo esa mezcla de felicidad y melancolía que sienten todas las madres. Pero también sentía algo más. Una inquietud que no podía explicar. Durante la ceremonia, cuando el juez preguntó si alguien se oponía al matrimonio, por un segundo pensé en levantarme. En decir que sí, que yo me oponía. Que algo en esa mujer no estaba bien. Pero me quedé callada. Me tragué mis dudas. Y sellé mi propio destino. Se mudaron 2 semanas después de la boda. Llegaron con cajas y más cajas de cosas. Ropa, zapatos, muebles nuevos que compraron sin preguntarme. Nereida rediseñó las habitaciones del segundo piso completamente.
Botó mis cortinas y puso unas nuevas. Cambió los cuadros de las paredes. Movió muebles. Convirtió el cuarto de costura donde yo pasaba las tardes en su vestidor. Yo no dije nada. Pensé que tenía derecho a hacer su espacio cómodo. Los primeros meses fueron extraños. Yo trataba de darles privacidad, pero la casa nunca se sintió lo suficientemente grande para los tres. Nereida tenía reglas. No quería que yo entrara a su área del segundo piso sin tocar primero. No quería que usara ciertos sillones de la sala porque eran sus favoritos. Empezó a cocinar ella algunas noches y cuando yo trataba de ayudar me decía que prefería hacerlo sola, que yo solo estorbaba en la cocina. Mi cocina. La cocina donde había preparado comidas durante 40 años. Julián cambiaba. Poco a poco, dejó de ser el hijo que yo conocía. Dejó de abrazarme cuando llegaba del trabajo. Dejó de preguntarme cómo había estado mi día. Cuando yo intentaba conversar con él, miraba a Nereida como pidiendo permiso para responderme. Ella siempre estaba ahí, entre nosotros, como un muro invisible que crecía más alto cada día. Y entonces comenzaron los robos. El primer robo que pude comprobar fue mi anillo de compromiso. Lo guardaba en una cajita de terciopelo rojo dentro del primer cajón de mi cómoda. Era lo único que me quedaba de mi esposo aparte de los recuerdos. Un anillo sencillo de oro blanco con un pequeño diamante que él había comprado con el sueldo de 3 meses. No valía una fortuna, quizás unos $1,500, pero para mí no tenía precio. Una mañana fui a buscarlo porque quería limpiarlo, ponerlo bonito, recordar tiempos mejores. La cajita seguía ahí, pero estaba vacía. Busqué por toda mi habitación pensando que quizás lo había guardado en otro lugar y lo había olvidado. Revisé cada cajón, cada bolsillo de mi ropa, debajo de la cama, dentro de mis zapatos. Nada. Subí al segundo piso y toqué la puerta de su habitación. Nereida abrió con una bata de seda que probablemente costaba más que mi renta mensual de servicios. Me miró con fastidio, como si la hubiera interrumpido de algo importante. Le pregunté si había visto mi anillo. Me dijo que no con una cara de inocencia perfecta. Luego agregó, «Señora Matilde, usted sabe que a su edad es normal empezar a olvidar dónde pone las cosas. Mi abuela era igual. Probablemente lo guardó en algún lugar y no se acuerda». Esas palabras. Esas malditas palabras que repetiría una y otra vez durante los siguientes meses. Cada vez que desaparecía algo, cada vez que yo reclamaba, ella me recordaba mi edad. Me hacía sentir como si estuviera perdiendo la cabeza. Como si fuera una vieja senil que ya no podía confiar en su propia memoria. Y lo peor es que empecé a creerle. Empecé a dudar de mí misma. Pero los robos continuaron. 2 semanas después faltaban $300 que tenía guardados en un sobre dentro de mi Biblia. Dinero que estaba ahorrando para arreglar la gotera del techo. Confronté a Nereida otra vez. Otra vez me dijo que probablemente yo había gastado ese dinero y lo había olvidado. ¿En qué lo gasté?, le pregunté. No he salido de la casa en días. Ella se encogió de hombros. No sé, señora. Quizás se lo dio a alguien. Quizás lo escondió en otro lugar. A veces la gente mayor hace esas cosas sin darse cuenta. Fui con Julián. Le conté sobre el dinero. Le conté sobre el anillo. Le supliqué que hablara con su esposa, que algo extraño estaba pasando. Él suspiró como si yo fuera una carga pesada que tenía que soportar. Mamá, Nereida no te está robando. Ella tiene su propio dinero. No necesita el tuyo. Probablemente lo perdiste y no quieres admitirlo. Estás buscando a quien culpar. Sus palabras me dolieron más que cualquier robo. Mi propio hijo no me creía. Mi propio hijo me trataba como si fuera una mentirosa. Decidí ser más cuidadosa. Empecé a guardar mi dinero en lugares diferentes. Dentro de libros viejos. En cajas de zapatos en el fondo del armario. En el bolsillo de abrigos que ya no usaba. Pero nada funcionaba. Ella siempre encontraba todo. Era como si tuviera un radar para detectar dónde escondía mis cosas. Perdí otros $500. Luego 200. Luego 700. En 6 meses me había robado más de $3,000 en efectivo. Pero el dinero no era lo único. Mis joyas fueron desapareciendo una por una. Los aretes de perlas que me regaló mi madre antes de morir.
Una pulsera de oro que había comprado con mi primer sueldo cuando empecé a trabajar en la fábrica. Un broche antiguo que había pertenecido a mi abuela. Cada pieza era un pedazo de mi historia, de mi vida. Y ella las estaba borrando. Un día decidí entrar a su habitación cuando ellos no estaban. Sé que estuvo mal. Sé que invadí su privacidad. Pero ya no aguantaba más. Necesitaba pruebas. Necesitaba saber que no estaba loca. Esperé hasta que Julián se fuera al trabajo y Nereida saliera a la peluquería. Subí las escaleras con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me daría un infarto. Abrí la puerta de su habitación. Estaba inmaculadamente ordenada. La cama perfectamente tendida. Ni una prenda de ropa fuera de lugar. Todo olía a ese perfume dulzón que ella usaba y que me daba dolor de cabeza. Empecé a buscar. Abrí cajones con cuidado, tratando de dejar todo como estaba. Revisé su armario lleno de ropa cara, zapatos de diseñador, carteras de marca. Demasiadas cosas para una secretaria. En el fondo del armario, debajo de una pila de suéteres, encontré una caja de madera. La saqué. Estaba cerrada con llave. Busqué la llave en los cajones cercanos. La encontré escondida dentro de un calcetín. Abrí la caja con las manos temblando. Y ahí estaba todo. Mi anillo de compromiso. Los aretes de mi madre. La pulsera de oro. El broche de mi abuela. Todas mis joyas que habían desaparecido durante los últimos meses. Pero había más. Había joyas que nunca había visto. Anillos caros. Collares de oro. Relojes de hombre que parecían valiosos. ¿De dónde había sacado todo eso? ¿A cuántas otras personas había robado? También encontré documentos. Extractos bancarios a nombre de ella donde aparecían depósitos grandes. $10,000. 15,000. 20,000. ¿De dónde salía tanto dinero? Había recibos de casas de empeño. Había vendido algunas joyas. No las mías, gracias a Dios, pero sí otras piezas. Esto era profesional. Ella era una ladrona profesional. Y mi hijo se había casado con ella sin saber nada. Tomé fotos de todo con mi teléfono celular. Fotos de mis joyas en su caja. Fotos de los documentos. Fotos de los recibos. Guardé todo como estaba y salí de la habitación. Bajé a mi cuarto y me senté en la cama tratando de procesar lo que había descubierto. Tenía pruebas. Finalmente tenía pruebas de que no estaba loca. De que ella sí me estaba robando. Cuando Julián llegó esa noche, lo esperé en la sala. Le mostré las fotos en mi teléfono. Le expliqué todo. Le dije dónde había encontrado mis cosas. Esperaba que se enojara con ella. Esperaba que la confrontara. Esperaba que por fin me creyera. Pero su reacción fue la opuesta. Se puso furioso. Conmigo. Me gritó que cómo me atrevía a entrar a su habitación sin permiso. Que había violado su privacidad. Que esas joyas probablemente eran de Nereida y yo solo quería causar problemas. Me quitó el teléfono de las manos y borró todas las fotos delante de mí. No quiero volver a escuchar estas acusaciones ridículas, me dijo con una voz fría que no reconocí. Nereida es mi esposa. Si sigues atacándola, vas a tener que buscar otro lugar donde vivir. Esas palabras me partieron el corazón. Mi hijo me estaba amenazando con echarme de mi propia casa. La casa que yo había comprado. La casa por la que había peleado en los tribunales. Todo porque me atreví a decir la verdad sobre su esposa. Esa noche Nereida no bajó a cenar. Se quedó arriba en su habitación. Pero al día siguiente, cuando Julián se fue al trabajo, ella bajó a la cocina donde yo estaba tomando café. Se sentó frente a mí con una sonrisa que me heló la sangre. Señora Matilde, me dijo con una voz suave, casi dulce. Espero que hayamos aprendido la lección. Esta es mi casa ahora. Julián es mi esposo. Él me cree a mí, no a usted. Así que le sugiero que deje de inventar historias si quiere seguir viviendo bajo este techo. No respondí. Solo la miré. Y en ese momento supe que había perdido. Que ella había ganado. Que mi hijo eligió creerle a una ladrona antes que a su propia madre. Me levanté de la mesa y me fui a mi habitación. Lloré durante horas. Pero las lágrimas no cambiaron nada. Los robos se volvieron más descarados después de eso.
Ella ya no se molestaba en ser sutil. Un día encontré mi chequera en su bolso cuando se le cayó en la sala. Tenía 3 cheques firmados por mí. Cheques que yo nunca había firmado. Ella había falsificado mi firma. Cuando la confronté, me dijo que yo se los había dado y lo había olvidado. Que tenía recibos si quería verlos. No tenía recibos. Pero Julián le creyó a ella de todas formas. Revisé mi cuenta bancaria y descubrí que faltaban más de $15,000. Retiros que yo no había hecho. Cheques que yo no había firmado. Fui al banco y traté de reportarlo como fraude. Pero el gerente me dijo que necesitaba una denuncia policial. Y si hacía una denuncia policial contra Nereida, Julián nunca me lo perdonaría. Estaría sola completamente. Entonces ella empezó con algo peor. Empezó a controlarme. Me decía a qué horas podía usar la cocina. Me prohibió recibir visitas sin avisarle primero. Cuando Patricia, mi vecina, venía a visitarme, Nereida se quedaba en la sala escuchando toda nuestra conversación, haciendo comentarios incómodos hasta que Patricia se iba. Una vez me dijo: «Señora Matilde, creo que sería mejor que sus amigas no vinieran tan seguido. Interrumpen nuestra paz familiar». Dejé de invitar a Patricia. Dejé de salir. Me quedaba en mi habitación la mayor parte del día. Me sentía prisionera en mi propia casa. Julián ya casi no me hablaba. Cuando llegaba del trabajo, iba directo al segundo piso. Ya no comíamos juntos. Yo cocinaba para mí sola y comía en mi cuarto. Ellos pedían comida a domicilio y comían arriba. Era como si yo no existiera. Pasaron 6 meses viviendo así. 6 meses donde me convertí en una sombra dentro de mi propia casa. Me levantaba temprano, antes de que ellos despertaran, para usar la cocina sin molestar. Preparaba mi café en silencio, comía algo rápido y me encerraba en mi habitación el resto del día. Escuchaba sus pasos arriba, sus risas, sus conversaciones que nunca me incluían. Era como vivir en un hotel donde no era bienvenida. Patricia seguía siendo mi único contacto con el mundo exterior. A veces nos encontrábamos en el jardín, cuando Nereida no estaba vigilando. Patricia me traía pan dulce, me contaba chismes del vecindario, trataba de animarme. Pero yo veía en sus ojos la preocupación. Me había vuelto más delgada, más callada, más triste. Matilde, me decía, esto no está bien. Esa mujer te está destruyendo. Tienes que hacer algo. ¿Pero qué podía hacer? Era mi palabra contra la de ella. Y Julián siempre le creería a ella. Yo había perdido a mi hijo. Lo había perdido completamente. El niño que yo crié, que yo alimenté, que yo protegí durante toda su infancia, ya no existía. En su lugar había un hombre que me veía como un problema, como un obstáculo, como algo de lo que necesitaba deshacerse. Entonces llegó mi cumpleaños número 70. Yo no esperaba nada. No esperaba celebración, ni regalos, ni atención. Solo quería que el día pasara sin incidentes. Pero Patricia insistió en venir a visitarme. Llegó a las 2 de la tarde con un ramo de flores del jardín de su casa y un abrazo apretado. «Feliz cumpleaños, amiga», me dijo con tanto cariño que se me llenaron los ojos de lágrimas. Estábamos en la sala cuando Julián y Nereida llegaron. Yo me sorprendí al verlos porque era temprano, apenas las 3 de la tarde, y Julián nunca salía del trabajo tan temprano. Nereida traía una bolsa de una pastelería cara. Sacó un pastel pequeño, casi ridículo, con una velita en el centro. «Feliz cumpleaños, suegra», me dijo con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Julián ni siquiera me abrazó. Solo dijo «felicidades, mamá», sin mirarme a los ojos. Soplé la velita porque Patricia estaba ahí y no quería hacer una escena. Cortamos el pastel. Patricia trató de hacer conversación, pero el ambiente estaba tenso. Nereida seguía mirando su teléfono, aburrida. Julián comió su pedazo de pastel en 3 bocados y dijo que tenía que hacer unas llamadas de trabajo. Patricia se quedó un rato más y luego se fue, no sin antes susurrarme: «Llámame si me necesitas». Cuando Patricia se fue, la casa quedó en silencio. Yo estaba recogiendo los platos sucios de la sala cuando vi algo que hizo que mi sangre hirviera. Vi a Nereida meter la mano en mi bolso que estaba colgado en el respaldo de la silla del comedor. La vi sacar mi billetera. La vi abrirla y sacar varios billetes como si nada.
como si fuera lo más natural del mundo, como si ese dinero fuera suyo. Algo en mí se rompió, algo que había estado aguantando durante meses, durante años, finalmente explotó. Dejé caer los platos que tenía en las manos. El ruido hizo que Nereida volteara. Nuestros ojos se encontraron. Ella no pareció asustada, no pareció culpable. Solo me miró con ese desprecio que siempre había estado ahí, debajo de la máscara de falsa amabilidad. Ladrona, le dije. Mi voz sonó extraña, como si viniera de otra persona. Eres una maldita ladrona. Te vi. Vi cómo sacaste el dinero de mi billetera. Así como has estado robándome durante meses. Años. Nereida se puso de pie lentamente. Guardó los billetes en su bolsillo sin ninguna vergüenza. No sé de qué hablas, Matilde. Estás viendo cosas otra vez. Deberías ir al doctor. Creo que la demencia está avanzando. No estoy loca, grité. Te vi. Acabo de verte. Y encontré mis joyas en tu habitación. Sé que me has estado robando. Sé lo que eres. Julián bajó corriendo las escaleras. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué gritas, mamá? Tu esposa es una ladrona, le dije señalando a Nereida. Acabo de verla robando dinero de mi billetera. Y he encontrado todas mis joyas que supuestamente había perdido escondidas en su habitación. Ella me ha estado robando desde que llegó a esta casa. Julián miró a Nereida. Ella se llevó las manos a la cara y empezó a llorar. Lágrimas perfectas que bajaban por sus mejillas sin arruinar su maquillaje. Julián, no sé por qué tu mamá me odia tanto. Yo he tratado de ser buena con ella. He tratado de cuidarla. Pero siempre me está acusando de cosas horribles. Ya no aguanto más. Ella está mintiendo, grité. Por favor, Julián. Por favor, créeme. Solo revisa su bolsillo. El dinero que me acaba de robar está ahí. Julián se acercó a Nereida y le puso una mano en el hombro. ¿Puedo ver tu bolsillo, amor? Le preguntó con una voz suave. Nereida asintió, todavía llorando. Metió la mano en su bolsillo y sacó los billetes. Pero cuando los mostró, dijo, este es mi dinero, Julián. El dinero que gané esta semana. Tu mamá me está acusando de robarle su dinero, pero este es mío. Tengo el recibo del cajero automático, si quieres verlo. Claro que tenía un recibo. Claro que había pensado en todo. Probablemente había sacado dinero esa mañana justamente para tener una coartada. Era tan calculadora. Tan fría, tan perfecta en su maldad. Algo en mí se quebró completamente. Vi a mi hijo creyéndole a ella otra vez. Vi cómo la abrazaba. Vi cómo me miraba con lástima y enojo. Y no pude soportarlo más. Me acerqué a Nereida. Le puse la mano en el pecho. Y la empujé. No fue un empuje fuerte. Apenas la moví. Pero ella aprovechó. Se dejó caer hacia atrás como si la hubiera golpeado con toda mi fuerza. Tropezó con la silla que estaba detrás de ella. Cayó al suelo gritando como si la estuviera matando. Me golpeó. Julián, tu mamá me golpeó. Gritaba desde el suelo mientras se sostenía el brazo como si se lo hubiera roto. Todo era actuación. Puro teatro. Pero Julián no lo vio así. Lo que pasó después fue tan rápido que casi no lo recuerdo. Julián me agarró del brazo izquierdo. Me apretó tan fuerte que sentí como sus dedos se hundían en mi piel. ¿Cómo te atreves a golpear a mi esposa?, me gritó en la cara. Su aliento olía a café. Sus ojos estaban llenos de rabia. ¿Cómo te atreves? Julián, suéltame, me estás lastimando, le dije tratando de zafarme. Pero él apretó más fuerte. Empezó a torcerme el brazo hacia atrás. El dolor era insoportable. Julián, para. Me vas a romper el brazo. Pero no paró. Seguía torciéndome el brazo con esa fuerza brutal que nunca imaginé que tendría contra mí. Escuché la voz de Patricia desde la puerta. Había vuelto porque se había olvidado sus lentes. Suéltala. La vas a lastimar, gritaba. Pero Julián no escuchaba. No veía. Solo sentía rabia. Y entonces escuché el crujido. Sentí como algo dentro de mi brazo se partía. El dolor me atravesó como un rayo blanco y cegador. Grité.
Grité tan fuerte que pensé que los vecinos llamarían a la policía. Pero nadie vino. Nadie excepto Patricia, que seguía gritando desde la puerta. Julián me soltó. Me miró el brazo que colgaba en un ángulo extraño. Vi el miedo en sus ojos por un segundo. Solo por un segundo. Luego la rabia volvió. Me agarró del otro brazo y me arrastró por el pasillo. Yo lloraba. Yo le suplicaba. Julián, por favor, necesito un doctor. Me rompiste el brazo. Por favor, hijo, para. Pero él siguió arrastrándome hasta el cuartito de limpieza. Me empujó adentro. Me caí al suelo porque no pude sostenerme con el brazo roto. El dolor era tan intenso que por un momento pensé que me desmayaría. Escuché su voz desde afuera. Fría, dura, sin un rastro del niño que yo había criado. Aprende cuál es tu lugar, mamá. En esta casa ya no mandas tú. Aquí mando yo. Y si vuelves a tocar a mi esposa, te va a ir mucho peor. Cerró la puerta. Escuché la llave girar. Escuché sus pasos alejándose. Escuché a Patricia gritando que llamaría a la policía. Escuché a Nereida diciéndole que se fuera, que esto era un asunto familiar, que Patricia no tenía nada que hacer ahí. Me quedé sola en la oscuridad, con el brazo roto, con el corazón destrozado, con la certeza absoluta de que había perdido a mi hijo para siempre. Pero entonces recordé el teléfono que tenía escondido en el bolsillo de mi delantal. Y recordé el nombre que había guardado durante 15 años. Ricardo Herrera. El abogado que me había dicho que si algún día necesitaba hacer desaparecer un problema, lo llamara. Saqué el teléfono con la mano que todavía funcionaba. Marqué el número. Y cuando Ricardo contestó con esa voz grave y calmada, le dije exactamente lo que necesitaba. Justicia. Venganza. Reparación. Todo lo que me habían quitado, yo lo recuperaría. Y ellos pagarían. Pagarían caro por cada lágrima, por cada robo, por cada humillación, por este brazo roto, por todo. Ricardo llegó exactamente 43 minutos después de mi llamada. Sé que fueron 43 minutos porque conté cada segundo en ese cuartito oscuro, aferrándome al teléfono como si fuera mi única conexión con la cordura. El dolor en mi brazo había cambiado. Ya no era ese dolor agudo y cegador del principio. Ahora era un dolor profundo, pulsante, que me recordaba con cada latido que mi propio hijo me había roto un hueso. Escuché el timbre. Luego voces. La voz de Ricardo era inconfundible, grave y firme, con ese tono de hombre que no acepta negativas. Soy el abogado de la señora Matilde Aguilar. Tienen 30 segundos para abrir esa puerta o llamaré a la policía por secuestro y agresión. Hubo un silencio. Luego escuché a Julián decir algo que no alcancé a entender. La voz de Ricardo sonó otra vez, más dura. No me interesa su versión. Abran esa puerta ahora o esto se pondrá muy feo para ustedes. La llave giró en la cerradura. La puerta se abrió. La luz del pasillo me cegó por un momento. Ricardo estaba ahí, más viejo que como lo recordaba, con el pelo completamente blanco ahora, pero con esa misma presencia imponente que siempre tuvo. Detrás de él estaban Julián y Nereida, ella con los brazos cruzados y una expresión de fastidio, él con la cara pálida y los puños cerrados. Ricardo se arrodilló a mi lado. Sus ojos recorrieron mi brazo hinchado, el ángulo extraño en que colgaba, las lágrimas en mi cara. Matilde, dijo con una voz suave que contrastaba con el tono duro que había usado afuera. Vamos a sacarte de aquí. Vamos a arreglar esto. Todo. Se quitó el saco y lo puso sobre mis hombros. Luego sacó su teléfono y llamó a una ambulancia. No necesita una ambulancia, dijo Julián desde la puerta. Esto fue un accidente. Ella se cayó. Yo solo. Silencio, lo interrumpió Ricardo sin siquiera mirarlo. No diga una palabra más. Cada cosa que salga de su boca desde este momento puede y será usada en su contra. Volvió a mirarme. Puedes caminar. Asentí. Me ayudó a ponerme de pie. El movimiento hizo que el dolor explotara otra vez en mi brazo, pero me mordí el labio para no gritar. Mientras esperábamos la ambulancia, Ricardo sacó su teléfono y empezó a tomar fotos. Fotos de mi brazo. Fotos del cuartito donde me habían encerrado. Fotos de la llave todavía puesta en la cerradura por fuera.
Evidencia, me dijo. Todo esto es evidencia. Luego miró a Julián y a Nereida que seguían en el pasillo, observando. Espero que tengan un buen abogado. Van a necesitarlo. La ambulancia llegó. 2 paramédicos entraron con una camilla. Me revisaron el brazo con cuidado, me pusieron un cabestrillo improvisado y me dieron algo para el dolor. Mientras me subían a la camilla, vi a Patricia en la puerta de entrada. Tenía las manos en la boca y los ojos llenos de lágrimas. Voy contigo, me dijo. Ricardo asintió. Usted es testigo. La necesito. En el hospital me llevaron directo a rayos X. El doctor, un hombre joven con cara de preocupación, me mostró las imágenes. Señora Aguilar, tiene una fractura completa del húmero. Es una lesión seria. Va a necesitar cirugía para poner un clavo. Me explicó el procedimiento, los riesgos, el tiempo de recuperación. Yo apenas escuchaba. Solo pensaba en Julián. En cómo me había hecho esto. En cómo había elegido a esa mujer sobre mí. Mientras me preparaban para la cirugía, Ricardo se quedó a mi lado. Matilde, necesito que me cuentes todo. Desde el principio. Cada robo. Cada abuso. Cada amenaza. Todo. Y yo se lo conté. Le conté sobre las joyas desaparecidas, sobre el dinero robado, sobre los cheques falsificados, sobre cómo me habían aislado, sobre cómo me habían hecho sentir loca. Le conté todo mientras las enfermeras me ponían la vía intravenosa, mientras me preparaban para llevarme al quirófano. Tengo fotos, le dije. Bueno, tenía. Tomé fotos de mis joyas en su habitación, de los documentos bancarios que encontré. Pero Julián las borró de mi teléfono. Ricardo negó con la cabeza. No importa. Hay formas de recuperar fotos borradas. Dame tu teléfono. Se lo di. Él lo guardó en su maletín. Un amigo mío es experto en recuperación de datos. Vamos a recuperar esas fotos. Y vamos a conseguir mucho más. Cuando desperté de la cirugía, tenía el brazo enyesado desde el hombro hasta la muñeca. El doctor me explicó que todo había salido bien, que el clavo estaba en su lugar, que necesitaría terapia física durante meses. Ricardo seguía ahí, sentado en una silla junto a mi cama, trabajando en su laptop. ¿Cómo te sientes?, me preguntó cuando vio que estaba despierta. Como si me hubiera pasado un camión por encima, respondí. Mi voz sonaba pastosa por la anestesia. Ricardo sonrió apenas. Descansa. Mañana empezamos a trabajar. Cerré los ojos. Pero antes de dormirme otra vez, le pregunté, ¿qué vas a hacer? Su respuesta fue simple. Justicia, Matilde. Voy a hacer justicia. Pasé 3 días en el hospital. Ricardo venía cada mañana con noticias. El primer día me dijo que había contratado a un investigador privado para seguir a Nereida. Necesitamos saber todo sobre ella. ¿De dónde viene? ¿Qué ha hecho? ¿A quién más le ha robado? El segundo día me trajo mi teléfono. Recuperamos las fotos. Todas. Y son oro puro. Tenemos evidencia clara de robo, de falsificación, de fraude. El tercer día llegó con una sonrisa. Matilde, tu nuera es una criminal profesional. Mi investigador encontró que tiene antecedentes en otros estados. Ha hecho esto antes. Se casa con hombres mayores, o se muda con familias vulnerables, roba todo lo que puede y desaparece. Tiene al menos 3 identidades diferentes. Nereida ni siquiera es un nombre real. Sentí una mezcla de vindicación y horror. Vindicación porque tenía razón. No estaba loca. Ella era exactamente lo que yo pensaba. Horror porque mi hijo se había casado con una estafadora profesional y no tenía idea. ¿Se lo dijiste a Julián?, le pregunté. Ricardo negó con la cabeza. Todavía no. Primero necesitamos asegurar tus bienes. Necesitamos proteger tu casa, tus cuentas bancarias, todo. Porque cuando esto explote, ella va a tratar de llevarse todo lo que pueda. Durante esos 3 días Julián no vino a visitarme. Ni una llamada. Ni un mensaje. Nada. Patricia sí venía todos los días. Me traía comida casera porque decía que la del hospital era horrible. Me contaba lo que pasaba en la casa. Nereida está vendiendo cosas, me dijo.
Vi cómo sacaba cajas de la casa y las metía en un carro. Creo que se está preparando para huir. Ricardo actuó rápido. Consiguió una orden judicial para congelar mis cuentas bancarias y protegerlas de cualquier acceso no autorizado. Cambió las cerraduras de mi casa mientras ellos estaban fuera. Contrató un servicio de seguridad para que nadie pudiera sacar nada de la propiedad sin mi autorización. Tu casa está protegida ahora, me dijo. Nada sale de ahí sin que tú lo apruebes. Cuando me dieron de alta, Ricardo me llevó a un hotel. No vas a volver a esa casa todavía. No hasta que tengamos todo listo. El hotel era sencillo pero limpio. Patricia se quedó conmigo esa primera noche. Me ayudó a bañarme, a cambiarme, a peinarme. Lloré en sus brazos. ¿Cómo pude perder a mi hijo así?, le pregunté. Ella me abrazó más fuerte. No lo perdiste tú. Él se perdió solo. Pero vas a recuperar tu vida. Vas a recuperar tu dignidad. Al día siguiente Ricardo vino con más noticias. Presenté una demanda civil contra Nereida por robo, fraude y apropiación indebida. También presenté una denuncia penal. Y Matilde, hay más. El investigador descubrió que ella tiene una cuenta bancaria secreta donde ha estado depositando todo el dinero que te robó. Más de $30,000. Vamos a recuperar cada centavo. ¿Y Julián?, pregunté. Ricardo suspiró. Julián es complicado. Técnicamente, él cometió agresión al romperte el brazo. Podríamos proceder criminalmente contra él también. Pero entiendo que es tu hijo. La decisión es tuya. No supe qué responder. Parte de mí quería que pagara por lo que me hizo. Otra parte, la parte que todavía era madre, no podía soportar la idea de mandarlo a la cárcel. Pasaron 2 semanas antes de que Julián finalmente me llamara. 2 semanas donde yo viví en ese hotel sencillo, yendo a terapia física para mi brazo, reuniéndome con Ricardo para planear los siguientes pasos, aprendiendo a vivir sin el peso constante del miedo y la humillación. Cuando vi su nombre en la pantalla de mi teléfono, el corazón se me aceleró. Pensé en no contestar. Pensé en dejarlo sufrir como él me había hecho sufrir a mí. Pero era mi hijo. Y una parte de mí, por más dañada que estuviera, todavía necesitaba escuchar su voz. Mamá, dijo cuando contesté. Su voz sonaba cansada. Rota. Mamá, necesito hablar contigo. Necesito verte. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. ¿Por qué?, le pregunté finalmente. ¿Por qué ahora, Julián? Pasaron 2 semanas. 2 semanas donde estuve en el hospital, donde me operaron, donde sufrí sola. Y tú no viniste. No llamaste. Nada. Lo sé, dijo. Lo sé y no tengo excusa. Yo necesito explicarte cosas. Necesito que me escuches. Por favor. Había algo en su voz. Algo que no era la arrogancia que había escuchado el día que me rompió el brazo. Sonaba asustado. Confundido. Ven al hotel, le dije y le di la dirección. Pero vienes solo. Si traes a esa mujer contigo, no te abro la puerta. Llegó 1 hora después. Cuando abrí la puerta de la habitación del hotel, casi no lo reconocí. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. La ropa estaba arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Se quedó parado en el umbral sin saber qué hacer. ¿Puedo entrar?, preguntó. Me hice a un lado. Entró y se sentó en la única silla que había en la habitación. Yo me senté en la cama, manteniendo distancia entre nosotros. Nereida se fue, dijo sin preámbulos. Se fue hace 3 días. Se llevó todo. Sus cosas, mi ropa cara, joyas, dinero, mi laptop, hasta los electrodomésticos nuevos que habíamos comprado. Limpió nuestra cuenta bancaria conjunta. Me dejó con nada. Me miró con ojos suplicantes. Y antes de irse, me dejó una nota. Una nota donde me confesaba todo. Me dijo que nunca me amó. Que solo se casó conmigo para robarle a mi familia. Que yo fui tan fácil de manipular que casi le dio lástima. Sentí algo extraño en mi pecho. No era satisfacción exactamente. No era venganza. Era más bien una tristeza profunda de saber que mi hijo finalmente había abierto los ojos, pero a un costo tan alto. Te lo dije, susurré.
Te lo dije desde el principio. Te mostré evidencia. Te supliqué que me creyeras. Y nunca lo hiciste. Lo sé, dijo. Su voz se quebró. Lo sé, mamá. Y no hay palabras para decirte cuánto lo siento. Fui un idiota. Fui el peor hijo. Te hice cosas imperdonables. Te rompí el brazo. Te encerré como si fueras un animal. Te traté como si estuvieras loca cuando la loca era yo por creerle a ella. Las lágrimas comenzaron a caer por su cara. Cuando encontré la nota, cuando vi que se había llevado todo, cuando finalmente me di cuenta de que tú tenías razón en todo, quise morirme. Quise desaparecer de la vergüenza. ¿Y qué quieres que haga yo ahora?, le pregunté. Mi voz sonaba más dura de lo que pretendía. ¿Quieres que te perdone? ¿Quieres que te diga que todo está bien? No está bien, Julián. Nada está bien. Me rompiste el brazo. Mi propio hijo me rompió el brazo porque me atreví a decir la verdad sobre su esposa. ¿Tienes idea de cómo se siente eso? No puedo ni imaginarlo, dijo. No puedo imaginar el dolor que te causé. El dolor físico y el emocional. Y sé que no tengo derecho a pedir perdón. Sé que probablemente me odies y tienes todo el derecho de hacerlo. Pero necesitaba verte. Necesitaba decirte cara a cara que tenías razón. Que soy un imbécil. Que arruiné todo. Nos quedamos en silencio por un largo rato. Yo miraba a mi hijo, este hombre destrozado que había sido un niño dulce hace tantos años, y trataba de reconciliar las dos imágenes. El niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas. El hombre que me había encerrado en un cuartito oscuro. Ricardo me contó todo, le dije finalmente. Me contó que ella es una estafadora profesional. Que tiene antecedentes. Que ha hecho esto antes con otras familias. Que ni siquiera Nereida es un hombre real. Julián asintió. Me lo dijeron cuando vinieron a la casa con una orden de arresto. Pero ella ya se había ido. Desapareció sin dejar rastro. Levantó la vista hacia mí. Mamá, yo vine aquí a decirte algo más. Vine a decirte que voy a testificar. Voy a testificar sobre todo lo que vi, sobre todo lo que ella hizo. Voy a ayudarte a recuperar cada centavo que te robó. Y si tú quieres proceder legalmente contra mí por lo que te hice, lo entenderé. Lo aceptaré. Me lo merezco. Ricardo me dijo que podía presentar cargos por agresión, le dije. Que con las fotos, con el testimonio de Patricia, con los registros médicos, tenemos un caso sólido. Vi cómo se ponía pálido. Pero no sé si puedo hacerlo. No sé si puedo mandar a mi propio hijo a la cárcel. Aunque parte de mí quiere que sufras como yo sufrí. Hagas lo que hagas, lo acepto, dijo. Si quieres que vaya a la cárcel, iré. Si quieres que nunca más te hable, lo haré. Lo que tú decidas, mamá. Esta vez, lo que tú decidas. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Que necesitaba procesar todo esto. Que no podía tomar una decisión así en este momento. Él asintió y se levantó para irse. Pero antes de llegar a la puerta, se volteó. Mamá, una cosa más. Encontré algo cuando estaba limpiando el desastre que dejó Nereida. Encontré documentos. Documentos que muestran que ella no solo te robó a ti. Estaba planeando vender la casa. Había falsificado tu firma en documentos de transferencia de propiedad. Si no te hubieras defendido ese día, si no hubieras empujado a Patricia fuera, probablemente en unos meses te hubiera dejado sin nada. Esa información me golpeó como un puño en el estómago. Ella no solo quería robarme. Quería destruirme completamente. Quería dejarme en la calle. Sin casa. Sin dinero. Sin nada. Dame esos documentos, le dije. Dáselos a Ricardo. Eso es más evidencia. Julián se fue y yo me quedé sola en la habitación del hotel, procesando todo lo que acababa de escuchar. Mi hijo finalmente había abierto los ojos. Finalmente me creía. ¿Pero era suficiente? ¿Podía perdonarlo por todo lo que me había hecho? No lo sabía. Honestamente, no lo sabía. Al día siguiente, Ricardo vino con noticias importantes. Matilde, el investigador, rastreó a Nereida. Bueno, a la mujer que se hacía llamar Nereida. Su nombre real es Leonor Bautista. Y la encontraron en otro estado, viviendo con otro hombre mayor,
haciendo exactamente lo mismo. La policía la arrestó esta mañana. Está siendo extraditada aquí para enfrentar los cargos. Sentí un alivio enorme. Finalmente iba a pagar. Finalmente iba a enfrentar las consecuencias de lo que me hizo. ¿Y el dinero?, pregunté. ¿Podemos recuperarlo? Ricardo asintió. La cuenta bancaria donde depositó tu dinero fue congelada. Recuperaremos la mayoría. No todo, porque ella gastó parte, pero la mayoría sí. Durante las siguientes semanas, todo se movió rápido. Leonor, o Nereida, o como se llamara realmente, fue procesada. Julián testificó en su contra. Yo testifiqué. Patricia testificó. Ricardo presentó toda la evidencia, las fotos recuperadas de mi teléfono, los documentos falsificados, los registros bancarios, todo. El caso era tan sólido que ni siquiera pudo negarlo. Su abogado la convenció de aceptar un acuerdo con la fiscalía. 5 años de prisión por fraude, robo y falsificación de documentos. El día de la sentencia, yo estaba en la corte. La vi entrar esposada, con un uniforme naranja de la cárcel, sin maquillaje, sin las uñas perfectas, sin esa máscara de superioridad que siempre llevaba. Se veía pequeña, ordinaria. Cuando el juez leyó la sentencia, 5 años en prisión estatal, ella no mostró emoción. Solo asintió. Pero cuando la estaban sacando de la sala, me miró. Y en esa mirada vi odio puro. Odio porque había ganado. Porque no me había destruido. Porque seguía de pie. Recuperé $32,000 de mi dinero. No eran los casi 40,000 que me había robado, pero era algo. Ricardo me ayudó a asegurar mi casa completamente. Cambió todos los documentos para que nadie pudiera tocar mi propiedad sin mi consentimiento explícito ante notario. Puso candados legales en todas mis cuentas. Me hizo firmar un testamento claro donde especificaba exactamente qué pasaría con mis bienes cuando yo muriera. Pero quedaba una decisión pendiente. ¿Qué hacer con Julián? Ricardo me presionaba para que presentara cargos. Matilde, te rompió el brazo. Eso es agresión. Merece pagar por ello. Patricia estaba de acuerdo. Ese hombre te hizo daño. Necesita aprender que hay consecuencias. Pero yo seguía sin poder decidirme. Julián vino a verme cada semana durante 2 meses. Cada visita era incómoda, llena de silencios pesados y palabras que no sabíamos cómo decir. Pero él seguía viniendo. Seguía apareciendo con esa cara de arrepentimiento, con los ojos rojos de alguien que no duerme bien, con ese peso de culpa que le estaba consumiendo por dentro. Una tarde me trajo todos los documentos que había encontrado en la habitación que compartía con esa mujer. Papeles que mostraban cómo ella había planeado todo meticulosamente. Había borradores de documentos de venta de mi casa. Había investigaciones sobre cuánto valía la propiedad. Había notas escritas a mano donde ella calculaba cuánto dinero podría sacar antes de desaparecer. Incluso había encontrado un pasaporte falso con su foto, pero otro nombre. Ella siempre había tenido una ruta de escape planeada. Mira esto, me dijo Julián señalando una libreta pequeña. Aquí está todo. Fechas de cuando empezó a robarte. Cantidades exactas. Incluso tiene anotado cuando te dio las pastillas para dormir. ¿Qué pastillas?, pregunté confundida. Julián palideció. ¿No te acuerdas? Hubo como 3 meses donde te sentías muy cansada todo el tiempo. Donde dormías mucho. Ella te preparaba té en las noches. Decía que era para ayudarte a descansar mejor. El estómago se me revolvió. Ella me estaba drogando. Julián asintió. Lo suficiente para mantenerte confundida, somnolienta, para que no te dieras cuenta de lo que estaba haciendo. Aquí tiene anotado el nombre del medicamento. Era un sedante suave que compró sin receta. Toda mi rabia volvió. Ella no solo me había robado, no solo me había aislado, me había drogado. Me había convertido en una versión zombie de mí misma para poder robarme más fácilmente. Esto va a Ricardo, le dije tomando la libreta. Esto es evidencia de más crímenes. Ella va a pagar por cada cosa que me hizo. Ricardo presentó la nueva evidencia ante el fiscal. La libreta era oro puro. Mostraba premeditación, planificación, crueldad. El fiscal volvió a llamar a Leonor y le ofreció un nuevo acuerdo.
7 años en lugar de 5, o ir a juicio donde probablemente recibiría 10. Ella aceptó los 7 años. Yo estuve presente cuando firmó el nuevo acuerdo. Vi cómo su abogado le decía que era su mejor opción. Vi cómo ella apretaba la mandíbula, derrotada. Pero mientras todo esto pasaba, yo seguía viviendo en ese hotel. Seguía sin volver a mi casa. No podía. Cada vez que pensaba en volver, veía el cuartito oscuro. Sentía el dolor en mi brazo. Escuchaba la voz de Julián diciéndome que aprendiera mi lugar. Patricia me visitaba seguido y un día me dijo algo que me hizo pensar. Matilde, esa casa es tuya. Tú la compraste. Tú peleaste por ella. No dejes que los recuerdos malos te la quiten. Tienes que recuperarla como recuperaste tu dinero. Tenía razón. Esa casa era mía. Cada ladrillo, cada ventana, cada rincón había sido pagado con mi trabajo, con mi esfuerzo. No iba a dejar que ellos me la quitaran, ni siquiera en mi mente. Así que un día le dije a Ricardo, quiero volver a mi casa. Pero quiero que esté completamente limpia. Quiero que saques todo lo que ella dejó. Quiero que pintes las paredes. Quiero que cambies las cerraduras. Quiero que esa casa vuelva a ser mía. Ricardo contrató un equipo de limpieza profesional. Sacaron todas las cosas de Leonor que quedaban. Toda su ropa, sus zapatos, sus productos de belleza, todo. Lo donaron a caridad. Pintaron las paredes del segundo piso de un color nuevo. Cambiaron las cortinas. Reemplazaron el colchón de la habitación que ella había usado. Cuando finalmente entré a mi casa 3 meses después de aquella terrible noche de cumpleaños, se sentía diferente. Se sentía limpia. Se sentía mía otra vez. Patricia me ayudó a instalarme. Preparamos café en mi cocina. Nos sentamos en la sala. Y por primera vez en años, me sentí en paz en mi propia casa. Pero esa paz duró poco. Porque esa noche, cuando estaba preparándome para dormir, escuché golpes en la puerta. Era Julián. Estaba llorando. Mamá, por favor, déjame entrar. Por favor. Abrí la puerta. Él se desplomó en el sofá de la sala y lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Lo perdí todo, decía entre sollozos. Perdí mi trabajo porque no podía concentrarme. Perdí mi apartamento porque no pude pagar la renta después de que ella me robó. No tengo nada. No tengo a nadie. Y es mi culpa. Todo es mi culpa. Una parte de mí quería consolarlo. Era mi hijo. Pero otra parte, la parte que todavía cargaba el peso del brazo roto, del encierro, de la traición, se mantuvo fría. ¿Y qué quieres que haga yo?, le pregunté. ¿Quieres que te diga que está bien? ¿Quieres que te dé dinero? ¿Quieres volver a vivir aquí? No, dijo levantando la cara llena de lágrimas. No quiero nada de eso. Solo quiero que sepas que entiendo. Entiendo lo que te hice. Entiendo que destrocé nuestra relación. Entiendo que probablemente nunca me perdones y no te culpo. Solo quería que lo supieras. Solo quería que supieras que voy a vivir el resto de mi vida cargando con esto. Con lo que te hice. Se levantó para irse. Pero algo en mí se movió. Algo que había estado enterrado bajo el dolor y la rabia. Julián, lo llamé. Se detuvo. Tú me hiciste daño. Mucho daño. Pero esa mujer te hizo daño a ti también. Te manipuló. Te usó. Te destruyó. Y aunque lo que me hiciste es imperdonable, entiendo que no estabas en tu sano juicio. Estabas bajo su control. Eso no es excusa, dijo. Yo decidí creerle a ella en lugar de a ti. Yo decidí levantar la mano contra mi propia madre. Eso fue mi decisión. Mi culpa. Tenía razón. Pero también era cierto que ella lo había manipulado expertamente. Había jugado con sus inseguridades, con su necesidad de sentirse amado, con su miedo a estar solo. No voy a presentar cargos contra ti, le dije finalmente. Pero tampoco voy a olvidar lo que pasó. No puedo. El perdón, si es que algún día llega, va a tomar mucho tiempo. Años, quizás. Lo entiendo, dijo. Y lo acepto. Cualquier cosa que decidas, la acepto. Le di el número de un terapeuta que Ricardo me había recomendado. Ve a terapia. Procesa lo que pasó. Aprende de esto. Y quizás, solo quizás,
Algún día podamos tener algo parecido a una relación madre-hijo otra vez. Pero ese día no es hoy. Ni mañana. Ni el próximo mes. Julián se fue esa noche. Yo me quedé en mi sala, en mi casa recuperada, pensando en todo lo que había pasado. Pensando en la mujer que había sido antes de que Leonor entrara en nuestras vidas. Una mujer ingenua que solo quería que su hijo fuera feliz. Y pensando en la mujer en la que me había convertido. Una mujer más fuerte, más sabia, más cautelosa. Una mujer que había aprendido que a veces el amor no es suficiente. Que a veces tienes que protegerte primero, incluso de tu propia familia. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. No solo de mi casa, sino de mi vida. Empecé a salir más con Patricia. Nos íbamos a tomar café, a caminar por el parque, a ver películas. Me uní a un grupo de lectura en la biblioteca local. Conocí a otras mujeres de mi edad que también habían pasado por traiciones familiares, por abusos, por pérdidas. Y me di cuenta de que no estaba sola. Que mi historia, aunque dolorosa, no era única. Ricardo se convirtió en más que mi abogado. Se convirtió en un amigo. Venía a visitarme cada 2 semanas para asegurarse de que todo estuviera bien. Me ayudó a reorganizar mis finanzas de manera que nadie pudiera volver a tocarlas sin mi autorización. Me enseñó a ser más cuidadosa, más protectora de lo que era mío. Un día, 6 meses después de todo el drama, recibí una carta. Era de Leonor. Desde la prisión. La abrí con manos temblorosas. En la carta, ella no se disculpaba. No expresaba remordimiento. En cambio, me decía que yo había tenido suerte. Que otros no habían sido tan afortunados. Que ella era buena en lo que hacía y que si no hubiera sido por mi terquedad, todo hubiera salido perfecto. La carta terminaba con una amenaza velada. Te veré cuando salga. Le mostré la carta a Ricardo. Él la leyó y negó con la cabeza. Ella está tratando de asustarte. De mantenerte con miedo. No le des ese poder. Pero yo ya no tenía miedo. Esa carta, en lugar de asustarme, me hizo darme cuenta de algo importante. Yo había ganado. Ella estaba en prisión. Yo estaba en mi casa. Ella había perdido todo. Yo había recuperado mi vida. Han pasado 2 años desde aquella noche terrible de mi cumpleaños. 2 años desde que mi hijo me rompió el brazo y me encerró en un cuartito oscuro. 2 años desde que marqué el número de Ricardo y cambié el curso de mi vida para siempre. Hoy tengo 72 años y estoy sentada en el jardín de mi casa, la casa que casi pierdo, tomando café con Patricia mientras las rosas que planté el mes pasado comienzan a florecer. Mi brazo sanó. No perfectamente. Todavía me duele cuando va a llover. Todavía no puedo levantar cosas pesadas como antes. Pero funciona. Y cada vez que miro la cicatriz de la cirugía, no veo debilidad. Veo supervivencia. Veo la marca de una batalla que gané. Leonor cumplió 1 año de su sentencia de 7 años. Ricardo me mantiene informada. Me dice que se porta bien en prisión porque quiere salir antes por buena conducta. Pero él ya puso en marcha mecanismos legales para asegurar que cuando salga, si es que sale antes, tenga una orden de restricción que le impida acercarse a mí, a mi casa, a mi vida. No va a poder tocarte nunca más, me prometió. Y le creo. Julián y yo hemos estado reconstruyendo nuestra relación lentamente. Muy lentamente. Él fue a terapia como le sugerí. Consiguió un nuevo trabajo. Se mudó a un apartamento pequeño en el otro lado de la ciudad. Viene a visitarme 1 vez al mes. Siempre toca el timbre. Nunca entra sin permiso. Nunca se queda más de 1 hora. Hablamos de cosas superficiales. Del clima. De su trabajo. De las noticias. Nunca hablamos de lo que pasó. Todavía no. Quizás algún día. Quizás nunca. Hace 3 meses me pidió perdón formalmente. Llegó con flores, se arrodilló en mi sala y me dijo con lágrimas en los ojos: «Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte esto. Sé que lo que te hice es imperdonable. Pero necesito que sepas que no pasa un día sin que me arrepienta. No pasa 1 hora sin que me odie por haberte lastimado. Y aunque sé que nunca podré reparar el daño que te causé, quiero pasar el resto de mi vida tratando de ser un mejor hijo. Si me lo permites». No le respondí ese día. Le dije que necesitaba pensar.
que el perdón no era algo que pudiera dar así, como si nada hubiera pasado. Y él lo entendió. Se fue sin presionarme, sin exigir nada. Esa noche pensé mucho en lo que significa perdonar. Pensé en si perdonar significaba olvidar, si significaba volver a confiar, si significaba dejar ir el dolor. Llegué a la conclusión de que perdonar no significa ninguna de esas cosas. Perdonar significa decidir no dejar que el veneno del odio me consuma. Significa decidir que mi paz mental es más importante que mi deseo de venganza. Significa soltar, no por él, sino por mí. Así que la siguiente vez que vino a visitarme, le dije: te perdono, Julián. No porque lo merezcas. No porque lo que hiciste esté bien. Te perdono porque yo merezco paz. Y no puedo tener paz si sigo cargando con toda esta rabia. Lloró. Lloró como un niño. Y yo lo dejé llorar. No lo abracé. No lo consolé. Solo lo dejé procesar lo que le había dicho. Cuando finalmente se calmó, me miró y dijo: gracias, mamá. Sé que no me merezco tu perdón. Pero te prometo que voy a honrarlo. Voy a ser mejor. Voy a ser el hijo que siempre debí ser. No sé si lo logrará. No sé si algún día volveremos a tener la relación que teníamos antes. Probablemente no. Probablemente esa relación murió el día que me encerró en ese cuartito. Pero quizás podamos construir una nueva. Una basada en respeto, en límites claros, en honestidad. Una donde yo nunca más tenga que dudar de mi propio valor. Mi vida ahora es diferente. Es más tranquila. Más pequeña, quizás. Pero es mía. Completamente mía. Nadie me dice cuándo puedo usar mi cocina. Nadie me roba mi dinero. Nadie me hace sentir que estoy perdiendo la cabeza. Patricia y yo nos vemos casi todos los días. Ella se ha convertido en la hermana que nunca tuve. Nos contamos todo. Reímos juntas. Lloramos juntas. Envejecemos juntas. El grupo de lectura en la biblioteca se convirtió en mi espacio favorito. Allí conocí a Irene, una mujer de 75 años que pasó por algo similar con su hija y su yerno. Nos hicimos amigas. A veces nos juntamos a tomar té y compartimos nuestras historias. Historias de traición, de dolor, pero también de resiliencia. De cómo nos levantamos cuando el mundo nos tiró al suelo. También empecé a hacer voluntariado en un centro comunitario que ayuda a personas mayores víctimas de abuso familiar. Comparto mi historia allí. Les cuento a otras mujeres que están pasando por lo que yo pasé, que no están solas, que no están locas, que tienen derecho a defenderse, que tienen derecho a recuperar su dignidad. Y veo en sus ojos el mismo dolor que yo sentí, pero también veo esperanza. Esperanza de que si yo pude salir de eso, ellas también pueden. Ricardo sigue siendo mi abogado, pero más que eso, es mi amigo. Viene a cenar una vez al mes. Siempre trae vino y yo cocino algo especial. Hablamos de todo. De política, de libros, de la vida. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Me confesó una vez que su trabajo era su familia. Pero últimamente veo cómo me mira con un cariño que va más allá de la amistad profesional. Y yo, para mi sorpresa, me descubro mirándolo de la misma manera. No sé si algo va a pasar entre nosotros. A nuestra edad, las cosas son diferentes. Más pausadas. Más significativas. Pero me gusta tener esa posibilidad. Me gusta sentir que mi vida no terminó a los 70 años. Que todavía hay espacio para nuevas conexiones. Para nuevas alegrías. La casa está hermosa ahora. La he ido transformando poco a poco. Cambié los muebles del segundo piso. Convertí una de las habitaciones en un taller de costura. Volví a coser, algo que no hacía desde hace años. Hago colchas, manteles, ropa para los bebés del hospital local. Me mantiene ocupada. Me mantiene creativa. Me mantiene viva. El cuartito de limpieza, ese lugar que fue mi prisión, lo convertí en otra cosa. Contraté a un carpintero para que hiciera estantes. Lo llené de libros, de plantas, de luz. Puse una silla cómoda y una lámpara de lectura. Ahora es mi rincón favorito de la casa. El lugar donde leo, donde pienso, donde escribo en mi diario. Transformé el espacio de mi mayor humillación en el espacio de mi mayor paz.
A veces pienso en todo lo que pasó y me pregunto si podría haberlo evitado. Si hubiera sido más firme desde el principio. Si hubiera puesto límites más claros. Si hubiera llamado a la policía la primera vez que descubrí un robo. Pero luego me doy cuenta de que esas preguntas no sirven de nada. No puedo cambiar el pasado. Solo puedo aprender de él. Y he aprendido tanto. Aprendí que el amor no significa permitir el abuso. Aprendí que ser madre no significa sacrificar mi dignidad. Aprendí que está bien poner límites, incluso con la familia. Aprendí que mi paz mental vale más que mantener falsas apariencias. Aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba. Que puedo sobrevivir a cosas que creía que me destruirían. También aprendí sobre el poder de pedir ayuda. Durante años me sentí sola. Sentí que nadie me creería. Que nadie me ayudaría. Pero cuando finalmente marqué el número de Ricardo, cuando finalmente dejé que Patricia entrara completamente en mi vida, descubrí que no estaba sola. Que había gente buena dispuesta a ayudarme. Solo tenía que ser lo suficientemente valiente para pedirlo. Hace una semana recibí una llamada de una trabajadora social del centro comunitario. Me dijo que una mujer de 68 años había llegado buscando ayuda. Su hijo y su nuera la estaban abusando. Le estaban robando. La tenían aislada. Tenía miedo. La trabajadora social me preguntó si podía hablar con ella. Si podía compartir mi historia. Fui al centro esa misma tarde. La mujer se llamaba Rafaela. Estaba sentada en una silla, encogida, con los ojos rojos de tanto llorar. Me senté a su lado y le tomé la mano. Yo pasé por lo mismo, le dije. Y sobreviví. Y tú también vas a sobrevivir. Le conté mi historia. Toda. No omití nada. El robo. El abuso. El brazo roto. El encierro. La traición. Pero también le conté la parte donde llamé a Ricardo. Donde recuperé mi dinero. Donde recuperé mi casa. Donde recuperé mi vida. Cuando terminé de hablar, Rafaela me miró con ojos llenos de lágrimas, pero también de algo más. Determinación. ¿De verdad puedo salir de esto?, me preguntó. De verdad, le respondí. No va a ser fácil. Va a doler. Va a ser aterrador. Pero sí, puedes salir de esto. Y yo voy a ayudarte. Ahora Rafaela es parte de mi vida. La visito semanalmente. La ayudo a navegar el sistema legal. La acompaño a las citas con su abogado. Le recuerdo cada día que no está sola. Que lo que le están haciendo no está bien. Que merece mejor. Y veo como poco a poco, como yo hace 2 años, ella empieza a recuperar su fuerza. Su voz. Su dignidad. Esta mañana, mientras regaba mis rosas, pensé en todo el camino recorrido. Desde aquella mujer asustada y rota encerrada en un cuartito oscuro hasta la mujer que soy hoy. Una mujer que ya no tiene miedo. Una mujer que sabe su valor. Una mujer que ha convertido su dolor en propósito. No sé qué traerá el futuro. No sé si Julián y yo algún día tendremos una verdadera reconciliación. No sé si Ricardo y yo nos convertiremos en algo más que amigos. No sé cuántos años más me quedan en este mundo. Pero sé esto, los años que me quedan serán míos. Serán vividos en mis términos. Con mi dignidad intacta. Con mi cabeza en alto. Y si mi historia puede ayudar a una mujer, a 10 mujeres, a 100 mujeres a encontrar la fuerza para defenderse, para pedir ayuda, para recuperar sus vidas, entonces todo lo que pasé habrá valido la pena. Mi dolor se habrá convertido en el poder de otra persona. Mi oscuridad se habrá convertido en la luz de alguien más. Porque al final, eso es lo que somos las mujeres que sobrevivimos. Somos guerreras silenciosas. Somos las que caemos y nos levantamos. Las que lloran y luego se secan las lágrimas y siguen adelante. Las que perdonan no porque seamos débiles, sino porque somos lo suficientemente fuertes para soltar el veneno del odio. Las que encontramos belleza incluso después de la tormenta más brutal. Esta es mi historia. La historia de Matilde Aguilar. La mujer que casi lo pierde todo, pero que al final lo recuperó todo, incluyéndose a sí misma.